Último minuto. 9 de la mañana con 28 minutos, estamos de regreso con una información lamentable que se ha confirmado durante esta mañana: el fallecimiento del destacado actor Héctor Tito Noguera a los 88 años de edad. Ayer habíamos tenido algunas novedades con el presidente Boric, que lo visitó en su casa en la comuna de La Reina, y esta mañana su familia ha confirmado el deceso de Tito Noguera, este tremendo actor que durante tantos años inmortalizó papeles en el teatro, en el cine, en la televisión, en las telenovelas. Además trabajó en este canal durante muchos años, recordado por varios de sus personajes: el alcalde Valdivieso, Sucupira, Oro Verde, tantas telenovelas, además en Canal 13, telenovelas como Machos, que también lo inmortalizaron. Sí, no hay todavía un detalle oficial finalmente de en qué condiciones fallece. Solo sabemos que ha sido cerca de las 9 de esta mañana en su casa en La Reina. La familia ayer, a raíz de lo que había pasado con una pauta donde estaba el presidente Boric, que finalmente él abandona diciendo que tiene que ir a ver a alguien que está por partir, después trasciende que es Tito Noguera, había dicho a la familia que él estaba en tratamiento hace varias semanas, pero entendíamos que estaba estable dentro de esa situación sin que se entregaran más detalles. Finalmente hoy se produce su deceso a los 88 años, pero un Tito Noguera que muere en plena actividad artística. Él estaba hoy día formando parte de una teleserie de Mega y estaba plenamente vigente, digamos, con una trayectoria impecable, muy reconocido en el mundo de las artes, además de los personajes históricos, como tú decías, sobre todo por su rol en televisión, pero también una tremenda figura del mundo del teatro. Por eso también a esta hora guarda luto ese mundo de las artes, de la cultura, con el fallecimiento de Tito Noguera, que además, dentro de sus distinciones, era Comentador de las Artes y las Letras y Premio Nacional de las Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile. También el Ministerio de las Culturas se suma a este duelo durante esta mañana y ya empieza a viralizar información al respecto en sus redes sociales. Sí, el Ministerio de las Culturas, que destaca la trayectoria de Tito Noguera, Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile el año 2015, dice el Ministerio de las Culturas a través de su cuenta en Instagram, que ha muerto Héctor Tito Noguera Illanes, destacado y reconocido actor, director de teatro y académico, Premio Nacional de las Artes del año 2015. Durante 6 décadas dio vida a personajes inolvidables y formó a nuevas generaciones desde el escenario, el cine y la televisión. Su creatividad seguirá inspirando a quienes creen en el poder transformador del arte. Su talento permanecerá siempre en nuestra memoria. Por ahora no tenemos mayores informaciones respecto a dónde van a desarrollarse los funerales, que nos imaginamos también van a ser acompañados por los chilenos a los quienes él acompañó durante tantos años, sobre todo cuando la televisión tenía esa capacidad de estar presente en los living de las casas en los años 70, en los años 80. Estuvo en algunas películas tan antiguas como El Chacal de Nahuel Toro, por ejemplo, en La Frontera. Para qué decir la cantidad de personajes que tuvo en la televisión, activo hasta el último día. Por eso es que ayer muchos se sorprendieron cuando el presidente Boric dejó una actividad para ir a acompañarlo y rendirle un último tributo, porque era desconocido que él estuviera atravesando por un grave cuadro de salud, tal como lo ratificó anoche su familia, y hoy obviamente nos amanecemos con esta información que confirma ya la muerte de Tito Noguera. Sí, la salud, que fue lo único que finalmente logró hacerlo dejar de trabajar. Tito Noguera hace poquito había dado una entrevista donde decía que quería seguir trabajando hasta el último minuto de su vida, y fue lo que hizo básicamente, solo que estas últimas semanas no lo había podido hacer por este cuadro que lo afectaba, del cual no tenemos, insisto, demasiado detalle. Claro, tú decías, muy importante su trayectoria en televisión, pero un hombre tremendamente prolífico en los distintos formatos y escenarios que ocupó. No solo estaba hoy día participando en esta teleserie de Mega, sino que también en una obra que estrenó este año, en mayo, que se llama Caballo de Feria, que él escribió y protagonizó. Y bueno, es una trayectoria que se remonta a 1960, donde él parte con fotonovelas que se publicaban en las revistas chilenas, y ahí fueron sus primeras interpretaciones. Después tuvo también una participación en películas bien claves del cine chileno, como tú lo decías, El Chacal de Nahuel Toro o Deja que los perros ladren. Pero gran parte, y yo te diría que lo que yo más recuerdo es haber ido de niña al teatro, haber visto a Tito Noguera muy ligado al Teatro de la Católica. Hizo ahí varios montajes, varias obras, donde no solo fue protagonista y uno lo podía ver actuar, sino que también fue director de muchos montajes. Destacaron, por ejemplo, obras como La vida es sueño, La pérgora de las flores, Teo y Vicente cegados por el sol, entre varias otras obras que él o protagonizó o dirigió o escribió.
Y eso hizo que él también fundara un teatro en la década de los 90 con la compañía Teatro Camino. Ya el 2000 tuvo un teatro propio en las faldas de la Precordillera y en la comuna de Peñalolén, donde está la bajada de la comunidad ecológica. Y bueno, como decíamos, su último montaje teatral fue este año, a los 88 años, Caballo de Feria, que fue estrenada en mayo. Sí, son muchos personajes, le dio vida a muchos hombres en telenovelas, en el teatro, en películas. Hay personajes obviamente que la gente se acordará más que otros. Por ejemplo, su papel como Ángel Mercader en la teleserie Machos, que revolucionó de alguna manera la televisión en Canal 13 el año 2001, donde tuvo un papel como el papá de ese grupo de jóvenes que supieron leer muy bien lo que pasaba en la sociedad del momento. La gente lo recuerda obviamente por ese personaje, entre tantos otros. También lo que hizo acá en Televisión Nacional de Chile, donde estuvo como parte del elenco del área dramática durante más de 10 años, en los años 90, en la época de oro del área dramática de Televisión Nacional, en telenovelas como Trampas y Caretas, Ámame, Rompe Corazón, Sucupira, estuvo en Romané, Pampa Ilusión. La gente lo recuerda, claro, por muchos personajes, entre ellos el de Federico Valdivieso, que estábamos revisando recién algunas de las imágenes cuando hacía el papel del alcalde, tan divertido, cuando la telenovela era comedia y él, con un talento único, supo interpretar cada cariz, cada énfasis que tenían los personajes. Y además, Carla, le tocó a él pertenecer a una generación maravillosa de actores y actrices de nuestro país que le dieron vida a la televisión, al teatro, y no en vano cada vez que ha fallecido alguno de estos actores o actrices que de alguna manera inmortalizaron el mundo de las artes en los últimos 50 años, hay tanto fervor en Chile y por eso no me cabe ninguna duda de que la despedida de Tito Noguera va a ser masiva. Además, por esto que tú mismo relatabas, con esta capacidad de mantenerse activo, era un hombre combustible que uno lo veía en la televisión, siempre alegre, siempre contento, entregando, formando. Él fue de los primeros actores profesionales, además, que tuvo nuestro país, y siempre estuvo muy ligado a las escuelas de teatro, a la Universidad Católica principalmente, pero también en universidades privadas, donde muchos jóvenes, sobre todo hasta el día de hoy, siempre hablaban de él como el maestro Tito Noguera, porque claro, uno mira el currículum y la cantidad de premios que ganó, se los ganó todos. O sea, sí, el premio nacional es uno de los tantos, pero de ahí para abajo, muchísimos. Tengo justamente parte de los premios que él tuvo. El palmarés, mira, destacan Premio APES en 1977 como mejor actor de teatro. El de 1996 como mejor actor principal por Sucupira, tú nombrabas ese personaje. La medalla de Santiago el año siguiente, el 97. La medalla honorífica del Senado de la República de Chile. El Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile en el año 2015, lo decíamos también hace un ratito. Y también fue reconocido por sus colegas a través de los premios Caleuche por su trayectoria. Lo decíamos también, él estaba plenamente vigente, había dado hace poquito algunas entrevistas, leo aquí en el The Clinic, por ejemplo, que él decía que estaba muy contento de poder haber hecho una última teleserie, porque él el 2023 había participado en otra teleserie de Mega que se llamaba Como la vida misma, donde tenía un rol ahí coprotagónico, y él decía y confesaba que pensó que iba a ser su última teleserie, pero después de Mega lo volvieron a llamar para participar en Aguas de Oro, donde estaba actualmente trabajando, donde interpreta a Ernesto Ruiz Tagle, y él decía que estaba muy contento de volver a este proyecto, que le gustaba mucho la convivencia con el resto de los actores, permanecer siempre en contacto con gente más joven. Él decía que sentía que era muy buena onda con él, que es importante mantenerse activo, y por eso quería seguir, y era su voluntad, trabajando hasta el último día de su vida, algo que prácticamente logra, ¿no? Porque finalmente es, claro, un problema en la salud, lo que en este último tiempo lo tenía con algunas interrupciones, no pudo estar en algunas ceremonias, no pudo participar durante las fiestas patrias en la Pérgola de las Flores, en el GAM, que él mismo había dirigido y estaba en el fondo involucrado en ese proyecto por estos problemas de salud, pero de todas maneras fue un hombre que, imagínate, hasta los 88 años, súper activo, un referente. Y yo, claro, tú hacías recuerdo, memoria de su paso por la televisión o de sus largas décadas en televisión. Tito Noguera básicamente encarna como esa época de oro de la televisión, ¿no? La época de oro también de TVN, con esos personajes que quedaron en la retina, en el corazón probablemente, y en la historia personal de cada una de las personas. Así que concuerdo contigo, probablemente va a ser una despedida masiva. Además, me imagino que desde el gobierno, a raíz de este gesto que tuvo ayer el presidente, va a haber algún tipo de alusión, eventualmente un duelo, algo para también despedir a Tito Noguera, un tremendo actor de nuestro país. Sí, vamos a estar muy atentos a la información que entregue la familia para saber dónde se van a realizar los funerales, cuándo, a qué hora, y por supuesto ya hay muchas condolencias que se han entregado a través de las redes sociales. Vamos a regresar por supuesto en breve
con más información sobre el fallecimiento. Una pena, una pena tremenda para el mundo de las artes y también para el país, más allá de la cultura. Se va un chileno notable, Héctor Tito Noguera Illanes, que nos ha dejado esta mañana a los 88 años.